Y para ello queremos darle las gracias a la Unidad de Litigio Estratégico de los Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación por colaborar con el observatorio y que dos de sus abogadas y su titular estén aquí en compartir la información. Estamos muy contentas de tenerlas el día de hoy, de estar, pues sí, nos sentimos muy afortunadas porque sabemos que esto no va a ser siempre y que no siempre tenemos a ponentes tan grandes como ustedes. Entonces vamos a correr a presentar a la primera de nuestras ponentes. Dejo a Fergie con la palabra para que pueda presentarla. Bienvenidas, muchas gracias, bienvenidas a todas. Pues como bien menciona Diana, nuestra primera invitada es la licenciada Angélica Mabel Huerta Ruiz. Voy a leerles un poco de su síntesis curricular. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, titulada con la tesis Juicios Mediáticos, Derechos de Detención, primer lugar, investigación ex-ITAM. Colaboró en la Clínica contra la Trata de Personas de dicha institución, en la cual proporcionaba atención a víctimas y participó en el acompañamiento de familiares de desaparición. Asimismo, laboró en un tribunal colegiado en materia laboral de San Luis Potosí y actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Diana les hará favor de presentar a la siguiente ponente. Andamos muy dinámicas el día de hoy, hasta cambiando y moviéndose para hacerlo más dinámico y que no nos aburramos. Pero bueno, y ahora tenemos a la maestra Melissa Sánchez Cruz, que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho y Medio Ambiente por la Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, España. Además, realizó sus prácticas profesionales con la Guardia Civil en España, en el despacho jurídico Montero Aramburu, en España y en la primera sala familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha desempeñado además diversos cargos en la Administración Pública Federal como asesora parlamentaria, abogada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en lo jurídico en la Secretaría de Salud Federal. Asimismo, ingresó por servicio de carrera como agente del Ministerio Público de la Federación a la Fiscalía General de la República, donde estuvo adscrita a la entonces Subprocuraduría especializada en la investigación de delincuencia organizada. Y también estuvo en la Subprocuraduría especializada en delitos federales. Actualmente está laborando en la Unidad de Litigio Estratégico de Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y bueno, ya vamos con nuestra última ponente que tenemos el día de hoy, porque como era el último día, pues les queríamos dar varias ponentes y como campechano y de todo. Entonces, Fergie nos va a dar ahora la última ponente. Sí, andamos con toda la producción aquí. La próxima ponente es Anel Ortega Moreno. Prepárense porque viene una síntesis muy interesante. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Organizaciones de la Sociedad Civil por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Entre su experiencia, laboró como visitadora adjunta de la primera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, colaboró en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar contra las Mujeres, dando acompañamiento a diversas investigaciones sobre feminicidios. Laboró como abogada de documentación y litigio de casos para el Grupo de Información en Reproducción Elegida, acompañando casos de acceso a la interrupción legal del embarazo, muerte materna y neonatal, gestación subrogada, esterilización forzada, violencia obstétrica y violencia laboral. Asimismo, miren, ya me cansé. Asimismo, fue especialista junior en investigación ministerial de feminicidio en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, colaborando en la metodología, levantamiento de información y redacción del diagnóstico sobre la revisión de expedientes de investigación ministerial sobre muertes violentas de mujeres clasificados como feminicidios y homicidios dolosos en el estado de Nuevo León, 2000 a 2018. Y ha sido consultora de la Agencia de Cooperación USAID en Género y de Derechos Humanos para diversos proyectos. Actualmente es profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM y se desempeña como directora de litigio estratégico
de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Así, funge como contraparte en la coordinación de la Clínica de la Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana y de la Defensoría Federal. Bienvenidas, es un honor para todas nosotras tenerlas el día de hoy con este tema tan importante. Entonces, sin más dilatación, vamos a darles la palabra y puede comenzar cualquiera de las tres. Muchísimas gracias, Diana, Fergie y sobre todo Andrea por la invitación. Es un placer para las tres. Yo creo que ahorita más adelante mis compañeras podrán intervenir. Vamos a dividirnos un poquito la palabra. Entonces, si tienen a bien, comenzaré yo y les voy a compartir pantalla para tratar de hacer un poco más ágil lo que les vamos a ir platicando. Sobre todo un poco compartirles o insistirles si en algún punto alguien tal vez tuviera alguna duda, no sé si la quieran ir poniendo en la caja del chat y más adelante las vamos atendiendo, pero también pues podemos ir haciendo cortes de caja si pues en este caso la moderadora Andrea lo tiene a bien y que tengamos alguna aclaración, ¿no? Un poquito retomando, trataremos o trataré yo de englobar en un primer cajón todos los temas tan diversos que ya estuvieron revisando con todas las anteriores ponentes, ¿no? Desde temas de divorcio, evidentemente de violencia sexual, desapariciones, feminicidio, y para tratar de aglutinarlo y poder entender de qué hablamos cuando pensamos en derechos procesales, procesos o incluso estas palabras claves como debido proceso y acceso a la justicia, ¿no? Un poco qué es lo que habría que tener en consideración, lo que ustedes ya revisaron, ¿no? Estos diferentes tipos, tanto fenómenos de violencia o incluso de discriminación contra las mujeres, también un poco que tengan en mente el papel que llegan a jugar los roles y los estereotipos. Evidentemente vamos a profundizar un poquito sobre qué juegan o cómo en esta parte de derechos procesales necesitamos recordar que hay un catálogo de derechos humanos y justo para poder terminar platicándoles un poco de qué es el proceso en lo general y profundizar, sobre todo mis compañeras van a profundizar con ustedes, el proceso penal. En esta parte, simplemente creo que en esto están familiarizadas todas las que están aquí, ¿no? En general, desde la década de los 70 habíamos insistido, se había trabajado muchísimo alrededor del tema de la discriminación contra las mujeres, hablábamos de estas distinciones entre sexo, género, evidentemente en algún punto hacia los 90 empezamos a hablar de fenómenos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y la necesidad de garantizarnos una vida libre de violencia, y justo estos dos puntos han ido construyendo como una serie de políticas, de derechos, de obligaciones estatales para poder ya en las jurisdicciones internas hablar de cómo se combate, cómo se previene, cómo se erradica tanto la discriminación como la violencia, ¿no? Pero forman ambas parte de una misma idea o lamentablemente forman parte de un fenómeno estructural, seguramente las anteriores ponentes ya se los han comentado, de esta situación de un contexto estructural sistemático en donde hay discriminación contra las mujeres y también una de las expresiones mucho más lamentables, evidentemente, son los diferentes tipos de violencia. Finalmente, ¿cuál es esta, o un poco reiterarles, ¿no? ¿Cuál es el tema de por qué hablar también de roles y estereotipos? Porque va de la mano con estos contextos generalizados o sistemáticos de discriminación y de violencia, ¿no? Yo creo que seguramente esto no les es nuevo para la mayoría de ustedes, en donde hemos hablado o hemos escuchado hablar de que hay roles y estereotipos en la vida pública, en la vida privada y en general en las relaciones interpersonales, en las relaciones comunitarias, en las relaciones laborales y en general también en la relación que podemos mantener con el Estado. Justamente esta parte de que los estereotipos se refieren a cierto tipo de expectativas o comportamientos que nosotros adscribimos que una persona debe realizar o que esperamos que tenga un comportamiento específico derivado del sexo que se le adscribe, nos da un contexto de una sociedad en donde evidentemente vamos a tener instituciones en donde estos roles y estereotipos han permeado, en leyes donde estos roles y estereotipos estarán reflejados, ¿no? Creo que seguramente han revisado en las anteriores ponencias algún tipo de ejemplos de roles y estereotipos que se encuentran permeados tanto en leyes como en prácticas de los agentes del Estado, como en prácticas jurídicas, es decir, no nada más se quedan en una parte de
la vida privada, ¿no? Permean todo. Justamente, ¿cuál es la relevancia para el derecho? Que también pueden tener efectos positivos o negativos. Evidentemente, estos, en el caso particular de las mujeres, se ha reconocido desde hace bastantes décadas ya que afectan no nada más la convivencia diaria, sino pueden llegar a afectar el ejercicio de derechos por parte de las mujeres, ¿no? En el caso específico de que existan en las leyes, también puede permear en las decisiones judiciales. Entonces, cuando hablamos de derechos procesales, procesos, qué derechos tienen ustedes y cualquier otra mujer que se ve involucrada con alguna interacción con una autoridad, pudiéramos estar hablando también de que estos roles y estereotipos sigan por ahí ocultos o a veces muy evidentes, y también, no sé si esto nos lleva a otro concepto que vamos a retomar más adelante, el tema de impartir justicia con perspectiva de género, ¿no? Vamos teniendo como estas pequeñas capas de la cebolla que se van sumando, el fenómeno general de discriminación, el fenómeno lamentablemente general de violencias contra las mujeres, también esta parte de los roles y estereotipos que pueden estar presentes o no en leyes, en instituciones, en comportamientos de agentes estatales y evidentemente también en procesos, en la toma de decisión de procesos y evidentemente en los operadores que son juzgadoras, juzgadores, cuando toman una decisión, valoran un caso, pudiera también ahí existir un tema, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que pensar en aspectos como impartición de justicia con perspectiva de género, o por eso es muy común que escuchemos todas estas palabras, frases unidas, ¿no? Van de la mano y tienen una idea general. Al final es visibilizar, evidentemente, como ustedes ya lo han visto en sus anteriores ponencias, la violencia, ¿no? Justo, simplemente por recordarles, yo creo que esta parte del ciclo de la violencia lo han seguramente consultado en muchos otros momentos. Sin embargo, este es un tema solo individual, ¿no? ¿Por qué hablamos hoy día de contextos? Es decir, este esquema de cuál es el ciclo de la violencia sobre la acumulación de tensión, las explosiones o agresiones, estos arrepentimientos y reconciliaciones en los fenómenos de violencia individuales que hemos reconocido ya con bastante claridad, que es una de las explicaciones de por qué no es tan fácil para mujeres que se llegan a encontrar en situaciones de violencia poder acudir a ejercer sus derechos, entre otros, a tener debido proceso o acceder a la justicia para que sea resarcida la violencia que sufren. No nada más estamos en un contexto individual, sino evidentemente cuando hablamos de la violencia en el contexto general y estructural, solo para recordarles, evidentemente estamos hablando de muchos otros factores, factores culturales, sociales, económicos, individuales, son unas de las tantas causas que van o que se ha reconocido que influyen en toda la relación, interacción que puedan tener evidentemente las mujeres, las niñas, las adolescentes, pero justo siempre vamos a hablar de que hay un mayor impacto tratándose de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Justamente, y te acuerdan que en un momento cuando les hablaba de, bueno, ya hemos desde los 70, ¿no? Estando familiarizados con estos conceptos de discriminación contra la mujer, discriminación basada en el sexo, ¿por qué en los 90 empezamos a visibilizar estos temas de violencia de género? Porque justamente en el 93 fue cuando la Asamblea General de Naciones Unidas lanza, ¿no? Reconoce, firma, se aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y es cuando por primera vez comenzamos a hablar ya desde un punto de vista legal, con un instrumento de qué es la violencia, y se reconoce, entre otras cosas, que es una grave violación a los derechos. ¿Por qué? Porque precisamente lo permea todo, ¿no? Está interrelacionada con muchas esferas en donde se pueden desenvolver las mujeres, y no nada más en estos casos aislados, no son aislados, justamente son contextos generalizados, y como lo mencionaba un poquito, el tema de la discriminación, los estereotipos, los roles más la violencia, todo ello conforma un contexto sistemático que puede impedir justamente el ejercicio de muchos derechos, no nada más se trata de un tema aislado. De ahí la importancia de conocer pues cuáles son nuestros derechos procesales. En esa parte, nada más un poco también tocar base en que
por qué hablamos o por qué nos preocupamos mucho por visibilizar la violencia de género y seguramente, perdón, la violencia basada en el sexo o la violencia contra las mujeres, que no es sinónimo de violencia de género, porque precisamente ya también en la década de los 90 se había reconocido que es una violencia que en particular afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Y las afecta de manera desproporcionada por las diferentes condiciones en que nos encontramos. Justamente cuando hablamos de procesos, de derechos procesales, de acceso a la justicia, empezamos un poco desde con muchas barreras o desde una posición inequitativa, ¿no? En lo general hablamos de que el acceso a la justicia no está en igualdad de condiciones hacia las mujeres, justamente por un concepto que es fundamental, que hay que tener en cuenta, la igualdad en la aplicación de la ley. La igualdad tanto en la ley como en su aplicación. Y esto se une con la idea que veníamos comentando de roles y estereotipos. Y evidentemente también en un contexto donde pudiera ocurrir además violencia de género. ¿Cómo podemos encontrar estas afectaciones desproporcionadas? ¿Cómo podemos identificar estos factores externos como estereotipos, roles, discriminación o violencia, que son los que pueden enfrentar las mujeres en un proceso o que le pueden impedir acceder a la justicia de una manera adecuada? Precisamente aquí hay que hacer un pequeño repaso sobre cuál es la base legal de estos derechos de entrada, los derechos humanos, los derechos que tenemos en la Constitución, para poder aterrizar en lo que son los derechos procesales, un poco para que tengan una visión de cómo va bajando estos conceptos generales a una exigibilidad como mucho más concreta, ¿no? En esta parte, sobre todo me gustaría hacer mucho hincapié en que los derechos humanos de las mujeres no son algo aparte, diferente, especial, que no esté contemplado ya en los instrumentos de derechos humanos, ¿no? Justo en general, casi siempre que existe la duda de cuáles son los derechos humanos de las mujeres, como ustedes lo ven en la pantalla, pues de entrada son los mismos que están en todos los instrumentos, en los principales instrumentos de derechos humanos, tanto, por ejemplo, de Naciones Unidas, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 2 pactos internacionales de derechos civiles y políticos o de derechos económicos, sociales y culturales, pero específicamente también tenemos instrumentos creados justamente en estas 2 grandes décadas, los 70s y los 90s, que nos permitieron visibilizar tanto los problemas estructurales de discriminación como los contextos generalizados de violencia. En el caso particular del continente americano, evidentemente tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención Belém do Pará, y en el caso de las Naciones Unidas está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que normalmente conocemos más como la CEDAW, por las iniciales en inglés de esa convención. Pero en lo general, pues, nuevamente reiterarles, los derechos humanos de las mujeres son exactamente los mismos derechos que se han reconocido en todos los instrumentos internacionales que existen en nuestra Constitución Federal. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? No, justo habrá que prestar atención de entrada a un aspecto importante. Todos estos tratados imponen obligaciones en el caso específico, al Estado mexicano. ¿Qué obligaciones? Evidentemente, de respetar un catálogo de derechos, que hasta ahorita, como les venía diciendo, los derechos de las mujeres no son diferentes a los catálogos o listados de derechos humanos que ya existen. Sin embargo, tanto la Convención de la CEDAW como la Convención de Belém do Pará van a imponer obligaciones bien específicas. Todos los estados tienen estas obligaciones generales, ¿no? Tienen que respetar los derechos humanos y tienen que garantizar los derechos. Garantizar muy particularmente significa prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos humanos. Una segunda gran obligación es armonizar el derecho interno con el derecho internacional. Es decir, si hay algo que ofrece una mejor protección en el derecho internacional, tendría que estar reflejado también en el derecho nacional. También tienen la obligación de adoptar toda medida administrativa, legislativa o de cualquier otra índole que sea necesaria para garantizar de manera adecuada y efectiva estos derechos. ¿Qué significa también? Que estas obligaciones las tienen que cumplir todos los poderes que integran al Estado. No solamente van dirigidas al Poder Ejecutivo o al Legislativo, incluyen al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de tener
instrumentos especializados, como el caso de la CEDAW y el caso de la Convención de Belém do Pará, o por qué es relevante que yo se los mencione. Si ustedes revisan cualquier instrumento general como la Declaración Universal o alguno de los dos pactos que yo les decía, van a ver que tienen un artículo general sobre la prohibición de la discriminación contra las personas, contra toda persona, y les van a decir una serie de categorías. En el caso de la Constitución en México, la Constitución Federal, el artículo 1, tiene una cláusula similar. Prohíbe la discriminación, todo tipo de discriminación en contra de una serie de categorías de grupos de personas o de características o atributos que están relacionados con alguna persona. Sin embargo, la diferencia justamente cuando hablamos de la existencia de la Convención de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará es que hablan de una discriminación particular contra las mujeres en razón del sexo, en el caso de la CEDAW, y en el caso de la Convención de Belém do Pará habla de un contexto de violencia. Ambos fenómenos se van a considerar que complementan o refuerzan esa prohibición absoluta de la discriminación. Específicamente, en el caso de la Convención de la CEDAW, nos va a hablar de una definición mucho más amplia. Si ustedes las comparan, discriminar no nada más es, en el caso específico, no se fijan acá, no solo es hacer una distinción sobre la base de raza, color, sexo, idioma, religión, afiliación política. En el caso de la CEDAW vamos a ver que es mucho más complejo. Es decir, puede ser que vamos a hacer una distinción, vamos a excluir, vamos a hacer una restricción, puede estar basada en el sexo y puede tener diferentes tipos de resultados. Puede menoscabar, puede limitar el goce o ejercicio de un derecho. Y eso puede ser que haya sido el objeto de la acción o puede ser que sea su resultado. Es decir, igual puede ser que yo no hubiera tenido por intención tener ese resultado de menoscabar, anular o restringir el ejercicio de un derecho. Pero puede ser que lo que haya hecho el Estado sí tuviera ese resultado. Es un poquito más complejo, no es tan simple como una mera distinción basada en una característica. Y en especial, también la Convención de la CEDAW recoge muchos otros deberes de los estados en relación a los efectos sobre ciertos derechos que puede ocurrir con motivo de la discriminación basada en el sexo. En el caso de la Convención Belém do Pará, solamente por mencionarles algunos de los principales artículos que me parece que siempre es bueno que todas y todas lean, pero además relean y visiten nuevamente. No solo es la definición de qué es violencia y que creo que están muy familiarizadas ya con eso, el tema de cualquier acto que pueda tener un daño, sufrimiento, causar la muerte, ya sea a nivel físico, sexual, psicológico, evidentemente que puede ocurrir en la familia, en la unidad doméstica, porque no necesariamente todas las familias tienen el mismo tipo de estructura, puede ocurrir en una relación interpersonal. Evidentemente eso incluye, por ejemplo, relaciones de noviazgo, no necesariamente de matrimonio. Estamos hablando también de violencias ocurridas a nivel comunitario, en el lugar del trabajo, en una institución educativa, en un establecimiento de salud y en general cualquiera que cometa un agente del Estado donde sea que ocurra. Es algo mucho más amplio. Si alguna vez ustedes han consultado una ley, en el caso particular de México, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, verán que se parecen un poco estos artículos, este tipo de conceptos de violencia, las esferas en las que ocurre, los niveles en los que se considera que pueden ocurrir, es porque justamente hay un espejo o se espejean mutuamente la convención y esta ley. Pero ¿cuál es el objeto de que hablemos de violencia y este tipo de esferas? En particular, justamente se va a poner el énfasis en que una vida libre de violencia implica también que se respeten evidentemente los derechos humanos y hace un énfasis muy particular en el derecho a la igualdad de protección ante la ley y por la ley, pero también el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales cuando ocurra una violación a los derechos. ¿Qué implica esto que mencionamos en un principio? Igualdad,
en la ley, en la aplicación de la ley, pues volvemos a retomar a esta parte de los estereotipos que les mencionaba hace ratito. El artículo 6 de la Convención les va a hablar de que justamente una vida libre de violencia implica que las mujeres no seamos valoradas con estereotipos, pero es particularmente que esta libertad de patrones estereotipados de comportamiento también va a abarcar a las prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Y el alcance que esta prohibición tiene también va a llegar hasta las obligaciones que tienen los estados. No nada más un estado tiene que abstenerse de practicar, de cometer violencia contra las mujeres del lugar en donde tiene la jurisdicción, sino cuando ocurre va a tener deberes muy específicos. Y aquí es donde podemos empezar a vislumbrar cuáles son estos derechos procesales generales que todas las mujeres tenemos en relación a fenómenos de discriminación o violencia. Evidentemente, cuando hablamos de prevenir, investigar y sancionar, eso no ocurre si no es en un proceso. De entrada, todo proceso tendría que poder investigar, sancionar a un responsable de haber cometido, por ejemplo, violencia o discriminación en contra de una mujer. En el caso específico de investigar, también hablaré la convención de algo que se ha desarrollado muchísimo y más adelante verán con mis compañeras de la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia para investigar? Pero sobre todo la convención también va a hablar mucho de prevenir. Tendría que prevenirse la violencia contra las mujeres, tendría que prevenirse la existencia de prácticas culturales, sociales y jurídicas que perpetúen estos estereotipos de los que habla la propia convención. Por eso es que es muy concreta al decir hay que abolir leyes y reglamentos que justamente sean contrarios a la obligación de eliminar la violencia. Es decir, todo el reglamento, toda ley que pudiera entrañar en sí misma un tipo de violencia velada, un tipo de discriminación, tendría que abolirse. Y eso también no es suficiente. La propia convención les va a decir muy claro que los estados tienen que eliminar estas prácticas jurídicas o consuetudinarias que abonen a la persistencia o tolerancia de la violencia. Y aquí es un cajón amplísimo para todos los procesos en donde cualquier funcionario o funcionaria esté realizando una práctica jurídica que respalda, evidentemente, esta persistencia de violencia, pero violencia en este concepto amplio, en donde implica, evidentemente, actos de discriminación, implica nociones estereotipadas, implica también estos actos de violencia sexual, física, psicológica, que la propia convención habla. Entonces, justamente, la convención va a decirnos, claro, esto no tiene sentido si no hay procedimientos legales justos y eficaces, es decir, si no hay un juicio oportuno y si no hay un acceso a la justicia efectivo para las mujeres. Entonces, los estados tienen esta obligación. Pareciera lógico o redundante, pero la convención es muy clara en insistir la necesidad de que existan procedimientos, procesos legales, justos y eficaces. Pero a la par, también nos va a hablar de que es necesario que existan mecanismos judiciales o administrativos que aseguren no solamente el enjuiciamiento de actos de violencia, sino también que pueda ser reparado el daño o que exista algún otro método de compensación. Esto sigue siendo muy general, ¿no? Al final son las reglas generales que todo procedimiento tendría que observar, ¿no? Y aquí es donde tal vez empezamos a complicar un poquito las cosas. Yo esperaría que vayamos un poco en la línea de que nos vayan siguiendo en esta idea. ¿Qué significa entonces cuando hablamos de todos estos deberes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que necesitamos no nada más tener una debida diligencia en esas esferas, abolir leyes y reglamentos que sean contrarios a el respeto del derecho de vivir libres de violencia, adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias, asegurar procesos justos y eficaces, pero además asegurar la reparación del daño. Todo eso va también a regirse por la famosa perspectiva de género. Es decir, esta idea de todo el proceso tiene que estar decidido desde o tendría que impartirse este acceso a la justicia
con una perspectiva de género. Es decir, habría que tener en cuenta esta parte de qué son los estereotipos, los roles, están presentes en las leyes o no, están presentes en la decisión o en la práctica jurídica que normalmente ocurre en este tipo de procedimientos. Y en particular, justo, tal vez en algunas ocasiones ustedes han escuchado de la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos son dos órganos que existen en el marco de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que sin entrar a mayores explicaciones o complejidades, son una jurisdicción complementaria de lo que se puede decidir o no en el caso de México, de la jurisdicción nacional, pero a través de los diferentes casos que han sido sometidos a su conocimiento, han desarrollado varios precedentes o estándares sobre qué son los estereotipos o qué es lo que no se debe de hacer en los casos de violencia familiar, cómo sí investigar la violencia sexual, cómo resolver los asuntos de discriminación y sobre todo cómo identificamos leyes discriminatorias, cómo puede ocurrir situaciones de violencia específica contra mujeres privadas de la libertad, y ha sido muy enfática, sobre todo la Corte, en cómo hay que investigar la violencia sexual, la desaparición o los feminicidios. Seguramente esto lo vieron en los módulos respectivos sobre estos temas. Específicamente también ha desarrollado muchísimo estas ideas de qué es el deber de la debida diligencia y, sobre todo, nos ha incluso hablado de la discriminación judicial, ¿no? Justamente hablando de estas ideas de todo esto ocurre en el marco de un proceso donde las personas y las mujeres en particular tienen derechos, pero además los estados tienen obligaciones bien específicas para poder respetar justamente el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a no ser discriminadas, es que tenemos además, normalmente ustedes seguramente los han escuchado, los famosos protocolos, y hay tanto protocolos para la investigación de ciertos actos que pueden ser considerados violencia. En el caso específico del derecho interno son los protocolos para investigar delitos y que pueden estar dirigidos a la policía o a las fiscalías, pero también por eso tenemos protocolos para juzgar los casos. Es decir, vamos en toda esta cadena de un proceso, todos los actores que intervienen, todos tendrían que estar atentos a que exista una perspectiva de género. Por eso hablamos de una transversalidad de la perspectiva de género a lo largo, en este caso, del proceso. Y un poquito para simplemente mencionarlo y poder darle paso a mis compañeras y que ellas profundicen más, yo las invitaría, y yo creo que tal vez se lo han recordado las demás ponentes en los otros módulos, es compleja leer la Constitución, pero yo las invitaría, sobre todo en particular, a que lean con más detalle los primeros artículos del 1 al 29, ¿no? Que establecen justamente qué derechos se reconocen en el país en particular, sobre todo porque ya no nada más es como los tratados internacionales, que son categorías muy generales, sino les van a hablar incluso de las autoridades internas a las que les corresponde hacer algo o no hacer algo para poder respetar esos derechos. En particular, cuando hablamos de estos derechos procesales, es relevante hablar del artículo 17, del artículo 14 y del artículo 16 de la Constitución. Si ustedes ven el artículo 17, este encierra lo que podemos denominar como el acceso a la justicia. En general nos va a hablar de que ninguna persona se puede hacer justicia por su propia mano, ¿no? Como lo ven en la pantalla, pero también nos va a decir que la justicia se tiene que administrar por tribunales, se tiene que administrar en un plazo y términos establecidos, en donde en una ley, es decir, de manera previa, tiene también que tener una resolución, es decir, tiene que llegar a un fin, y además esa tiene que ser pronta, completa e imparcial, y sobre todo que son gratuitos, ¿no? Creo que también esa es una idea que tal vez a veces la damos por sentado, pero no necesariamente nos ponemos a pensar que eso implica que yo tengo derecho a que entonces mi proceso no se dilate eternamente, ¿no? Tengo derecho a que evidentemente tenga incluso la posibilidad de acceder a un juicio, es decir, que yo pueda tener una instancia para exigir un derecho. Pareciera que no, hay circunstancias o situaciones en las que pudiera ocurrir que no hay una instancia a la que podamos, en la que podamos reclamar un derecho. Y en particular, yo les haría hincapié en que el párrafo 8º de este artículo establece justamente los servicios de las defensorías públicas. Los estados tienen la obligación de proporcionar de manera gratuita a toda persona en este país un abogado que la represente legalmente y que sea de manera
gratuita. Justo creo que eso es algo que normalmente pasa como muy desapercibido y que además siempre pensamos que existe como para la materia penal. Y lo cierto es que no, las defensorías públicas llevan representación legal en muchos otros procesos, es decir, si ustedes requieren a un abogado justamente para materia familiar, para materia civil, mercantil, para eso están las defensorías, incluso otras autoridades que vamos a mencionar un poquito más adelante. El artículo 14, justo cuando ustedes se preguntan de, ok, derechos procesales implican un proceso, ¿cuáles son esos procesos que existen? La Constitución les habla al menos de dos y están en este artículo. Les va a decir que existen juicios del orden criminal, que son los juicios penales, y les va a decir que existen juicios del orden civil, que civil en general puede en sí mismo también implicar juicios familiares. Específicamente, ¿por qué es importante este artículo? Porque si se fijan, por ahí en su segundo párrafo les dice o les habla de unas formalidades esenciales. Significa que no solamente ustedes tienen, digamos, en esta parte derecho a no ser privadas de su libertad, de sus propiedades, de sus posiciones o derechos, es decir, tienen esta parte de poder exigir que cualquier autoridad que decida un proceso en el que ustedes estén involucradas tenga que seguir cierto tipo de pasos. Estas formalidades esenciales implican que hay ciertos derechos que se les tienen que respetar. Por ejemplo, de entrada, evidentemente a que se les notifique, a que se les asigne un abogado, a que si no tienen uno, el juzgado, por ejemplo, lo solicite. Y eso no nada más va para la materia penal, eso también, por ejemplo, pues debe ocurrir en la materia familiar, incluso, ¿no? Justamente haciendo o va de la mano con la existencia de las defensorías públicas que existen para poder patrocinar gratuitamente a cualquier persona en este país. Cualquier persona implica incluso extranjeros o migrantes, mujeres que se encuentren en una condición incluso de migración irregular, también tienen derecho a ser representadas legalmente de forma gratuita por una defensoría en este país. Y específicamente nada más también mencionarles que otras cosas que pareciera que no son un derecho, pero que hay que leer como con un poco más de, a lo mejor, una perspectiva distinta. Cuando nos habla de los juicios civiles o los juicios penales, también les dice cómo es que se deciden. Es decir, en el caso de los juicios civiles, cuando les dice de acuerdo a la letra o conforme a la interpretación, significa que un juez tiene que ceñirse a lo que establece una ley o lo que hemos interpretado que dice una ley. Es decir, no se puede inventar las cosas. Eso significa, de alguna manera, que ustedes también tienen derecho a indirectamente inconformarse cuando hubiera una decisión rendida fuera de estas reglas. Es decir, si un juez se inventa algo que no está en la ley, que no hubiera un precedente ni que está en un principio general, pues entonces ustedes perfectamente pudieran recurrir esa decisión. De repente aquí, ¿cuál es un poco el juego de cómo es que podemos tomar en cuenta este artículo para poder extraer que tenemos ciertos derechos? Pues bueno, un poco jugando con, al final del día, los derechos humanos siempre van a ser el límite que van a poder tener cualquier juez o cualquier proceso para poder decidir algo. Es decir, nada podría ir en contra de un derecho humano. Un caso específico es por qué no se pueden o por qué no existe la pena de muerte en este país, porque se reconoce que el derecho a la vida es más o menos un poco prioritario sobre cierto tipo de conductas o castigos corporales que están prohibidos, ¿no? Igualmente en la Constitución, o que las penas no pueden ser trascendentes. Es decir, al final todos los procesos siempre van a tener este límite de qué derechos humanos tiene una persona y hasta dónde puede llegar la decisión de un juzgador. De ahí que, por eso un poco hacíamos esta recapitulación de ciertos derechos que pudieran estar contenidos en la Convención de la CEDAW o la Convención Belén do Pará, porque no necesariamente son explícitos o nuestra Constitución no tiene esa dimensión de una perspectiva de género tan explícita como sí lo tienen esos dos tratados. Y en el caso particular solamente del artículo 16 de la Constitución Federal, lo que les decía, me parece relevante que tengan en cuenta que existen el 17, el 14 y el 16. El 16 les va a hablar de algo que normalmente nos referimos como actos de molestia. Todo acto que la autoridad que interactúe con una persona tiene que existir por escrito,
tiene que darles una razón que funde y motive, ¿no? La razón legal del procedimiento. ¿A qué se refiere esto? Es decir, esto es aplicable a cualquier autoridad, a cualquier proceso, y también es algo al final, ¿no? Que se puede traducir en un derecho procesal que tenemos todas las personas. El hecho de que toda autoridad tenga que fundar y motivar implica que les tiene que decir por escrito cuál es la ley con la que está decidiendo el acto que se refiere con ustedes, es decir, ya sea que se refiere a un tema de su persona, de sus derechos, de su domicilio, de sus posesiones, de sus bienes. Motivar implica que les dé una explicación de por qué esa ley les aplica a ustedes, y no basta solo con mencionar la ley. Sí es un requisito mucho más extendido a referir la ley, referir el artículo, referir la fracción, referir la hipótesis, y dar toda esta explicación de por qué eso es algo que tiene que ver con la situación que ustedes están o pusieron en conocimiento, o la autoridad les está poniendo en conocimiento, que está decidiendo sobre ustedes, su familia, su domicilio o sus bienes. ¿Qué significa también esto? Como les mencionaba, esto aplica para cualquier autoridad que tiene que dar una razón, es decir, no estamos en esta regla de un cierto autoritarismo. En realidad estos artículos también funcionan como pues un límite. No puedes en tu autoridad tomar una decisión que afecte mis derechos, tendrías que darme una explicación de por qué sí. Y más allá de detenerme en los otros hipótesis que vienen en la pantalla, si se fijan, habla de órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones. En general, también establece la Constitución, es uno de los procesos mucho más detallados, es el proceso penal. Siempre hay muchas reglas al respecto, y más allá, lo comentarán también mis compañeras, en razón de los diferentes derechos que pueden ser intervenidos con motivo de no sé, del actuar de la autoridad, siempre va a señalar que las órdenes de aprehensión, las órdenes de cateo, las intervenciones de comunicaciones solo pueden ser autorizadas por el Poder Judicial de la Federación. Eso también es algo, creo que me parece que es importante saber. Hay momentos en donde solo cierta autoridad puede intervenir para poder ordenar algún acto que pueda limitar algún derecho. Es decir, una orden de aprehensión o de cateo, una orden de aprehensión evidentemente es un límite a la libertad personal de alguien. Justamente por el tipo de derecho que es, solo lo puede o solo se puede hacer por una orden judicial. En el caso de las órdenes de cateo, son límites a la propiedad y las posesiones de las personas que pueden estar acusadas de la comisión de un delito, justamente y que puede implicar también una privación de su libertad. Justo por esa naturaleza también solo interviene el Poder Judicial de la Federación. Y en el caso de la intervención de las comunicaciones privadas, pues en este caso específico también les pone candados, ¿no? Pero la regla general aplicable a cualquier proceso es fundar y motivar su actuar. ¿Por qué está tomando la decisión que toma en el caso en el donde está interviniendo? Y sobre todo, no sé si alcanzan a ver en el primer párrafo que les habla de todos los procedimientos seguidos en forma de juicio van a tener evidentemente o tienen que tener una constancia, siempre tiene que haber una constancia de qué es lo que se está decidiendo y por qué, ¿no? Sobre todo esta parte que esté escrito, incluso aunque se trate de juicios orales. Finalmente, yo lo dejaría un poco esta parte de los artículos 17, 14, 16 que se refieren a los procesos tienen que ser interpretados o entendidos desde justamente los conceptos generales de igualdad, ¿no? De trato ante la ley, por la ley, en la aplicación de la ley, y en particular, ¿no? Justamente cuando hablamos de temas muy particulares como violencia doméstica, como acceso, como violencia sexual, como algún tipo de violencias laborales o en el contexto del trabajo, o justamente cuando hablamos de participación en la vida pública. Todos estos temas también son decididos en algún tipo de proceso o por algún tipo de autoridad, ¿no? Creo que aquí es importante, justamente, y perdón que me adelante, es importante considerar que siempre va a haber, ¿no?, algo en donde tengamos que aterrizar estos conceptos generales, ¿no? Y hacia esto me voy para pasar la palabra a mis compañeras. Creo que es bien importante que tengan en consideración que hay tantos procesos como leyes existen y autoridades encargadas de su aplicación, ¿no? Cuando lanzamos esta pregunta de cuáles son los derechos procesales, eso implica hablar de
cuántos procesos existen. Hay muchísimos de muchos tipos, pero me parece que es importante que también tengan en consideración que los procesos o los procedimientos pueden ser desahogados tanto por el Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Poder Judicial, por los organismos constitucionales autónomos, porque finalmente en alguno de esos procesos se puede decidir algo sobre, o para garantizar o decidir algo sobre algún derecho del que ustedes sean titulares, ya sea en lo individual, ya sea que estén ustedes en un colectivo, o ya sea que se refiere a la generalidad de las mujeres, es decir, puede ser un procedimiento muy amplio, puede ser un procedimiento mucho más sencillo. Sobre todo también, que me parece importante reiterar, que es importante que tengamos en cuenta que si hay tantos procesos como leyes, hay diferentes tipos de leyes. Hay leyes federales y hay leyes estatales, y que justamente esa división es la que va a determinar ante qué autoridad tenemos que acudir. Se trata de un proceso federal, se trata de un proceso de la entidad federativa donde me encuentro, y esto cómo lo decidimos. La Constitución ahí es un poquito complicada. Justamente nos va a hablar de manera bien clara de la materia penal y de la materia civil, pero la materia justamente se va a referir a ese tema que es el que va a regular la ley, que básicamente puede ser cualquier tema de la vida cotidiana. Y justamente me parece que es importante considerar que no todos los temas pueden involucrar alguna afectación o discriminación de género. Entonces también por ahí hay que tener en cuenta que, con independencia de eso, sí, todo proceso, ya sea estatal, federal, ya sea que se trate incluso de autoridades municipales, y sin importar la materia, con estos artículos que repasábamos rápido de la Constitución, en cualquier caso todas las autoridades están obligadas a respetar y garantizar los derechos de todas las personas, pero además eso implica respetar un debido proceso con estas como reglas generales que hablábamos, ¿no? De fundar, motivar, que sea un debido proceso, que ustedes además tengan bien claro que siempre pueden acudir ante un juzgador o a un tribunal para poder interponer algún recurso cuando no están de acuerdo con la decisión de esa autoridad inicial, pero además también pueden acudir a otro recurso cuando no están de acuerdo tampoco con la decisión de ese juez, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que también hay un derecho a varias instancias o a la revisión incluso de su instancia. Y en ese caso, pues reiterarles que también dentro de esta parte de los derechos procesales implica que siempre van a tener ustedes derecho a contar gratuitamente con representación legal, pero haciendo el énfasis que implica orientación, asesoría, representación legal en cualquier caso, federal o estatal, y sin importar la materia. Es una obligación del Estado mexicano proporcionar este tipo de servicios, y por eso es que existen diferentes tipos de autoridades, ¿no? Como les mencionaba, no nada más es el caso de las defensorías públicas, que hay locales y existe la federal, pero también está el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que hay una federal y hay locales. Más adelante van a retomar el tema. Y ustedes recordarán que también hay institutos de las mujeres que también ofrecen exactamente estos servicios de orientación, de asesoría. Por ahí, por ejemplo, para materias especializadas, el caso de la laboral, existen las Procuradurías del Trabajo, o incluso hablando de derechos que les suenan a lo mejor muy lejanos, derechos de los consumidores, pues existe la Profeco. Entonces, en general, siempre va a haber un servicio de alguna autoridad, con independencia de que existan privados, por ejemplo, ya sea despachos pro bono u organizaciones de la sociedad civil que proporcionen sus servicios. Pero de entrada, sí es bien importante que consideren que el Estado tiene esa obligación primaria, y hay una infinidad de servicios que ya existen para proporcionar estos diferentes necesidades, para proporcionar estos servicios de orientación, asesoría y representación según la necesidad que tengan. Y también simplemente mencionarles que dentro de este universo de qué procesos existen y entonces qué derechos procesales ustedes pueden tener, pues también existen los órganos autónomos, ¿no? Estos órganos constitucionales autónomos, hay una diversidad, son bien distintos en su naturaleza. Los más relevantes que tienen que ver con los temas que han estado estudiando, pues de entrada serían la CNDH, con sus símiles en los estados, las comisiones estatales de derechos humanos, que llevan a cabo procedimientos de investigación en donde también ustedes tienen una serie de derechos procesales durante el tiempo de las investigaciones de sus quejas. El INAI
suele no considerarse, por ejemplo, como algo tan cercano en temas de derechos, pero el derecho a la información o el derecho a la oposición o rectificación de la información pública que exista sobre ustedes también es algo que se puede llevar a cabo por medio de un procedimiento en el cual ustedes también tienen pues ciertos derechos. En el caso específico, me parece que también es importante que tengan bien claro que esos dos pues no son instancias en las que ustedes necesiten a un abogado. De hecho, su regla principal es esa. La persona no requiere a un abogado y puede acudir directamente. Y también me parece que vale la pena mencionarles a la CONAPRED o a la COPRED. CONAPRED es en el caso de la Federación, COPRED es en el caso de la Ciudad de México muy particularmente, que justamente son órganos descentralizados, en el caso de la CONAPRED, ¿no? De la CEGOP, que tiene que ver con la protección o la investigación de quejas de personas que hayan alegado haber sido discriminadas, no solamente por agentes estatales, sino también incluso por particulares, eso incluye empresas. Y justamente, solo por terminar, el caso de la CONABIM, que normalmente no se le ve como si llevara a cabo un proceso, pero la CONABIM no nada más lleva a cabo las investigaciones o coordina las investigaciones que tienen a su cargo los grupos de trabajo que investigan las solicitudes de alertas de feminicidios, sino también es el organismo centralizado de la CEGOP que concentra el mecanismo de atención de casos de tortura derivado a la sentencia de Atenco. Entonces, me parece que sí es bien importante que cuando ustedes se pregunten qué derechos procesales tienen, de entrada están todos estos que se desprenden de la Constitución, pero en lo particular o ya más en la vida cotidiana podemos hablar de entrada, por ejemplo, de los procedimientos administrativos que desahoga el Poder Ejecutivo, federal, estatal o incluso algunas autoridades municipales. Por ponerles el ejemplo más sencillo, los registros civiles dependen justamente de los poderes ejecutivos y los casos más comunes puede ser que les nieguen, a lo mejor expedir un acta de nacimiento, que no les reconozcan a ustedes algún vínculo de filiación, sobre todo, por ejemplo, tratándose de personas con parejas del mismo sexo. O el caso del IMSS o el ISSSTE, cuando les llegan a negar un expediente clínico, cuando les dan justamente una mala atención, a lo mejor en una emergencia obstétrica, o incluso se niegan a atender una emergencia obstétrica o a realizar una interrupción legal del embarazo. Y pensando desde el Poder Judicial, qué tipo de procedimientos o procesos se llevan a cabo ahí, ahí es donde hablamos de estas famosas materias, es decir, considerando que el Poder Judicial puede ser federal o local, hay que tener en cuenta que pues, podemos llevar a cabo asuntos civiles, mercantiles, fiscales, agrarios, laborales, familiares, por mencionar algunos. En particular, ¿no? En el caso de los asuntos familiares, me parece que creo que eso lo vieron en el segundo módulo, si no mal recuerdo, pues estaríamos hablando de temas como divorcios, guardas, custodias, alimentos, sucesiones, que justamente van a seguir ciertas reglas particulares que se pueden derivar en este caso de cada uno de los códigos civiles o familiares que existan en la entidad donde la persona se encuentre, ¿no? En el caso bien particular de los temas de violencia, pues evidentemente podríamos hablar de qué tanto se respeta o no una cierta perspectiva de género al decidir una custodia o al resolver un divorcio necesario por algún tipo de violencia familiar que hubiera estado ocurriendo. Y solo por finalizar mi participación, les recordaré que también en la Constitución hay algo que se llama el juicio de amparo, que seguramente muchas ya han escuchado en algún punto, o es muy común que escuchemos en las noticias, ¿no? Que, tal persona se amparó. Creo que es importante que tengan en cuenta que desde la construcción que tiene la Constitución, el amparo es algo que resuelve exclusivamente el Poder Judicial de la Federación y aunque pudiera tener muchas reglas bien especiales y de repente sonar enredado, básicamente es un recurso que está diseñado para que contra toda decisión que haya tenido el Poder Ejecutivo, federal o local, algún otro Poder Judicial, por ejemplo, en alguna de estas otras materias que mencionábamos, si ustedes no están de acuerdo con esa decisión, incluso contra actos del Poder Legislativo, ustedes pueden presentar un recurso de amparo. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Es un jueza federal va a decidir si la autoridad de la que con la que ustedes no están de acuerdo, respetó o no sus derechos. ¿Cuáles? Los que están en la Constitución, pero también los que pueden encontrarse en los tratados internacionales. Y bueno, pues básicamente con esto cedo la palabra, creo que abusé un poquito del tiempo, espero que haber sido un poquito clara, no haberme de repente saltado algunos temas, pero pues
dado que, como les comentaba, la materia penal es una de las más específicas y que creo que muchos casos de violencia de género, creemos que muchos casos de violencia de género caen de repente en la resolución de asuntos penales, pues mis compañeras van a proceder a explicarles con mayor detalle desde la posición de las víctimas y desde la posición de las personas acusadas cuáles son particularmente ciertos derechos procesales que todas las personas tenemos y con énfasis en qué pasa cuando son mujeres las que están involucradas con estos procesos penales. Muchas gracias. Gracias, Anel. Bueno, como nos platicó Anel, hay un sinfín de procesos en materia legal y por lo mismo hay un sinfín de leyes. Entonces, hoy les vamos a platicar un poquito acerca del proceso penal, qué es, y también de los derechos de las víctimas. Entonces, a grandes rasgos, aunque no tengamos ningún tipo de conocimiento jurídico, cuando nos dicen la palabra procedimiento o proceso, nos imaginamos un acto que va a tener algunas etapas, que va a durar un tiempo, que tal vez nos va a requerir que llevemos a cabo algunos trámites, pero al final va a terminar con una solución. Entonces, en materia legal pasa lo mismo. En general, un proceso es un acto que va a estar compuesto de diferentes etapas y nos va a ayudar a resolver un conflicto. Si le agregamos la palabra penal para hablar del proceso penal, pues lo podemos relacionar con pena o con crimen. Entonces, en materia penal, el procedimiento lo podríamos definir como un acto a través del cual vamos a resolver un conflicto en el que vamos a determinar si una persona que se acusó de cometer un delito es culpable o inocente, y eso nos va a llevar a tener una solución y a que las víctimas que sufrieron el daño por parte de la persona acusada puedan acceder a la justicia. Entonces, como mencioné antes, el procedimiento penal va a constar de varias etapas. En cada una de estas, las autoridades van a llevar actividades diferentes. De manera muy general y a grandes rasgos, lo vamos a dividir en tres partes, que va a ser la parte inicial, donde se lleva a cabo la investigación, la etapa intermedia y la parte final, donde se va a dictar la sentencia. Ahorita mi compañera Mel nos va a explicar más acerca del proceso, pero a grandes rasgos lo podremos explicar así, ¿no? Que se va a dividir en tres etapas. Bueno, si yo inicio un proceso, vamos a ver cuándo empieza y cuándo termina, ¿no? Va a comenzar con la etapa de investigación, como les dije, y se va a acabar con una solución y va a terminar con una solución. Entonces, ¿qué pasa si al final no estoy de acuerdo con la resolución que dictó el juez o la jueza? Como dijo Anel, hay maneras de oponerme a esa solución. Dependiendo de la materia, va a ser una apelación o un amparo, y también va a depender del momento en el que yo esté en el juicio. Por ejemplo, les digo esto porque en materia laboral no hay apelaciones, sino se pasa directamente al amparo, y en cambio en materia penal sí hay apelación. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me opongo a esa resolución? Pues la juez o el juez encargado va a revisar si esta resolución fue correcta o no. Y bueno, ahora les doy la palabra a Mel, que Mel les va a explicar un poquito acerca del proceso penal y las reglas generales. Muy buenas tardes a todas. Como lo comentaban mis compañeras, el proceso penal son estas reglas y etapas que nos ayudan a la impartición de justicia, ¿no? Y como lo comentó muy bien la maestra Nel, la debida diligencia es el cuidado que tienen que tener todos los operadores y todas las personas que intervienen para que se respeten los derechos de todos los que intervienen en ese proceso. Y nos ayuda en gran medida a prevenir los abusos y a menoscabar los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas. ¿Esto qué tiene que ver? Como lo dijo la maestra, el Estado tiene la obligación de proteger porque nadie puede hacernos daño, ¿no? Cuando alguien nos hace daño, la autoridad debe intervenir. Esto es, cuando tenemos un problema con alguna persona porque se infringió la ley o se lesionó algún derecho, podemos acudir ante un juez que va a ser el árbitro
y él va a resolver conforme a la normatividad, o sea, las leyes. Esto, como ya lo comentó la maestra, existe una gama de artículos en la Constitución, que como les dijo, del 1 al 29 son la gama de artículos que señalan pues, los derechos que se tienen, y en esto el artículo de la Constitución dice que se prohíbe que un agente use la violencia para resolver sus diferencias o reclamar sus derechos. Entonces, en el proceso, que ya dijimos, son las reglas del juego y las etapas quienes intervienen. Primeramente interviene pues la persona víctima, en su caso que sufrió un daño. Eso, ahorita les va a hablar un poquito más mi compañera Mabel sobre ese tema de víctima, no me voy a meter en ese tema, pero sí les voy a hablar sobre los otros, las personas que interactúan en el proceso, ¿no? ¿Quiénes son necesarios para el proceso? Primeramente, pues va a ser una persona que es inculpada o imputado. ¿Y qué significa esta palabra, no? Significa que se señala como responsable de un hecho que sucedió, ¿no? Entonces, este inculpado va a tener una persona que lo va a defender, ¿no? Un defensor. Este es muy importante que sea un licenciado en Derecho porque requiere tener ciertos conocimientos para acudir a las instancias del proceso penal. En este sentido, él va a asesorar y va a dedicarse a salvaguardar los derechos e intereses de su representado, en este caso. ¿Y qué sucede? También interviene el Ministerio Público. El Ministerio Público se va a encargar de integrar una investigación, de perseguir el delito y de ejercer la acción penal. Son palabras muy técnicas, digamos, ¿no? Pero ¿qué va a hacer nada más? Él, como en las series gringas, va a tener el conocimiento, una situación que sucedió, y se va a encargar de recabar todos los elementos para saber si existe o no un hecho que se le llama delito. Ahorita voy a explicar qué es delito para que adentremos un poco más, pero dejemos la idea del Ministerio Público. Posteriormente tenemos algunos auxiliares, que son en su caso la policía de investigación, que se va a encargar de coadyuvar o de apoyar al Ministerio Público en esta rama de investigar los hechos que sucedieron, cómo sucedieron y por qué sucedieron y quién es la persona responsable de los hechos. Y también tenemos otros agentes que pueden ser los peritos. En este caso son las personas profesionales o no profesionales, porque les explicaré más adelante un poquito sobre eso, con conocimientos especializados. Un perito puede ser una persona que estudió química y que se dedica a hacer dictámenes especiales en materia de química para resolver si es una sustancia química, una droga, por ejemplo, o puedes también hacer un perito, una persona que se dedica a la cerrajería, que tiene un oficio y que en ese momento se necesita para hacer una también intervención en la labor del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya teniendo a quienes intervienen, podemos seguir a esta parte del proceso penal y las reglas generales de la investigación con perspectiva de género. ¿Qué tenemos que identificar? Pues eliminar, como lo dijo la maestra Ned, la eliminación de los roles y estereotipos de género que se ven marcados en la investigación, ¿no? Y como dijimos, los investigadores tienen que ser imparciales. El Ministerio Público lo único que tiene que hacer es investigar si el hecho que sucedió es o no un delito, que ahorita vamos a avanzar en esa parte. ¿Y cuáles son las buenas prácticas? Pues que ellos deben de garantizar, todos los operadores, el Ministerio Público, el juez y el defensor, todos los que intervienen deben de garantizar buenas prácticas para garantizar el respeto de los derechos humanos, tanto de las víctimas y sus familiares. Esto también nos lleva a la importancia de no fomentar, en los casos de perspectiva de género, la mediación o la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos. Esto es, el Ministerio Público no está para sugerirle, si en dado caso los hechos se dan un mecanismo, una solución, eso tendrá que trabajarse mucho con la víctima, con los familiares y para que se pueda llegar a un consenso. También hay una actitud de accesibilidad del personal, tanto ministerial, pericial y policial. Ahí tiene que ser una situación en donde ellos tienen que dar su mayor esfuerzo para que estos hechos que señala la ley como delito, pues se investiguen, ¿no? Y el deber de mantener informado en todo momento a las víctimas y a sus familiares en un lenguaje muy accesible y muy respetuoso durante la etapa de investigación. Y cuándo empezar, vamos en la siguiente lámina, que es etapas del proceso. Vamos a hablar un poquito de esa parte.
vamos a qué es un delito, para que trabajemos un poquito ese tema. Pues un delito lo podemos denominar una conducta, que una conducta es el actuar de una persona o de personas, porque también los delitos puede ser una persona o pueden ser varias personas quienes lo llevan a cabo, y consiste en realizar una acción, que es hacer algo, o una omisión, que es no hacer nada, ¿no? Y esto está penado, señalado por la ley penal, ¿no? Por eso existe un código penal federal y un código penal de los estados que establecen los delitos que se tienen, ¿no? ¿En qué consiste el hacer algo, no? Es en actuar de una determinada forma para que se produzca un hecho o algo, por ejemplo, un homicidio, ¿no? Yo actúo, agarro una pistola, disparo y iba pasando alguien y le dio a esa persona y pues ya, maté a esa persona, entonces ya yo actué de esa forma. Pero también puede ser de omisión, y esto que nos obliga a no hacer algo, pero que tú estabas obligado o estabas a impedirlo o a no hacerlo. En este caso son la omisión del deber de socorro, por ejemplo, ¿no? Yo omití no socorrer a una persona, entonces yo omití esa parte y entonces ya es una omisión. Considerando todo esto, existen como una receta de elementos que tiene el delito, ¿no? Entonces, en este sentido, como lo dijimos, es un actuar, ¿no? Y que puede ser por acción o por omisión. También hay, lo que señalamos era una conducta, ¿no? Lo que hace una persona. Y esa conducta está definida en el Código Penal, ya lo dijimos, hay un Código Penal federal y un Código Penal para cada estado. Hay un debate totalmente sobre si se va a hacer un Código Penal único de delitos. Todavía no se cierra ese debate, se está en varias propuestas que nuestros legisladores mexicanos han trabajado, igual porque existe un Código Penal de procesos, que ya es Código Nacional de Procesos Penales, que es código único, y en este sentido, bueno, se está interactuando para ver si ya existiría un código penal con todos los delitos de todo el Estado mexicano, pero todavía no lo existe, por eso hay un código penal federal y un código penal para los estados. ¿Esto qué garantiza que exista definido en el Código Penal qué son los delitos, no? Pues, ¿qué es lo que garantiza? Que los ciudadanos no van a poder ser castigados por una conducta que no esté prevista en el código, ¿no? Eso es algo súper importante. Lo que no esté previsto en el código no es delito, ¿no? Entonces, eso se le conoce como el principio de legalidad. Esto hay que dejarlo muy en claro, es muy importante. Si no está en el código, no es un delito. Entonces, como dijimos, en el código hay una descripción de conductas, de cómo se debe comportar el ser humano, la persona, y pueden ser conductas de hacer y no hacer, como lo dijimos, ¿no? Privar de la vida a una persona, por ejemplo, es un delito, ¿no? Porque ahí el código lo establece. Y en la gama de artículos de la Constitución, como ya bien lo comentó la maestra Anel, pues tenemos que nadie puede ser molestado en su familia, en su persona, en su domicilio, en sus posesiones, en virtud de un mandamiento judicial, ¿no? También en ese sentido. También nadie podrá hacerse justicia por sí misma. Y hablemos un poquito de las órdenes de aprehensión que nos comentó un poquito la maestra Anel, que estas deberán de ser solicitadas por el Ministerio Público, quien es el que investiga, ante el juez que esté llevando el asunto. Entonces, el Ministerio Público le hace una solicitud y le dicen, juez, yo requiero que solicitar una orden en contra de una persona porque quiero que venga a tu recinto para que yo le pueda decir que cometió hechos que posiblemente son constitutivos de un delito, ¿no? Estos artículos son muy importantes porque hablan sobre temas muy específicos de todas las reglas del juego del proceso penal, ¿no? ¿Qué delitos ameritan prisión preventiva? Que ahorita entraremos un poquito en eso cuando les hable un poco más de las etapas del proceso. ¿Y qué plazo tienen para que una persona que es detenida sea puesta a disposición del Ministerio Público, quienes va a llevar a cabo la investigación y todas las diligencias o todos digamos, todos los elementos que necesita para poder juntar los elementos o circunstancias que valoren el juez, que se llaman pruebas, para que se sepa si hubo o no un delito, ¿no? En ese sentido, también tenemos que toda conducta que es contraria a lo que establezca la ley, pues entonces va a tener una responsabilidad, ¿no? Entonces, esto requiere
un checklist, como lo dijimos, ¿no? Es como checar la lista y decir, bueno, sí tengo una persona que cometió una acción, ¿no? Que es contraria al ordenamiento jurídico del Código Penal y no existe alguna situación que elimine que ella haya cometido el delito, ¿no? Por eso son temas muy técnicos del derecho penal que ahorita no vamos a abordar mucho, pero ahí dejo la idea. Y también saber, en ese sentido, si la persona que se le está reprochando o se le está señalando como el responsable, sabía o no qué es lo que estaba cometiendo, ¿no? Porque también dependiendo de eso, el juzgador va a determinar si él tenía la voluntad de hacerlo o no, o tenía la capacidad o no. También, para toda esta gama del delito, debe estar sancionado por la ley y lo que sanciona por la ley es lo que le llaman pena, que es el número de años que se requieren para castigar a la persona, ¿no? Entonces, en términos generales, esas son las ideas de lo que es delito y en la normatividad, en la Constitución dice el legislador que el delito será el hecho que la ley señale como delito, o sea, es estos sucesos que se van dando en la cotidianidad, que a veces pueden ser porque una persona quiera hacerlo, cometerlo, y porque a veces por omisión, lamentablemente, pues se llegan a dar cierto tipo de circunstancias que meritan que se convierta en un delito, ¿no? Lo cual tiene que ser comprobado, como dijimos, por el actor principal, que es el Ministerio Público, que se va a encargar de llevar a cabo la investigación. Y en este sentido, como ya lo platicaron mis compañeras, se puede hacer del conocimiento del Ministerio Público por dos circunstancias. Por una denuncia, que es cualquier persona que tenga conocimiento de un delito tendrá que hacerlo, y esto lo hace del conocimiento del Ministerio Público aquellos hechos que puedan constituir un delito. O sea, ellos no tendrían que saber qué es un delito, pero sí tener consideración de que podría ser un hecho constitutivo de delito. En este caso, por ejemplo, puede ser un policía que vio que alguien le robó una bolsa a una persona, entonces él corrió y en ese sentido ponerlo a disposición del Ministerio Público y hacer la denuncia correspondiente. O pueden ser de querella, que es hacer del conocimiento al Ministerio Público que aconteció una situación que puede ser un delito, pero esto lo hace la víctima. Entonces, ambos pueden ser tanto por escrito o verbales, como el caso verbal puede ser que el policía se presenta ante el Ministerio Público en la agencia y le dice, bueno, sucedieron tales cosas, iba una persona, le robó el bolso y corrió la persona, lo detuve y ahorita lo pongo a su disposición, o sea, lo traigo ante usted para que usted pueda determinar si hubo o no un delito. En este sentido, que dijimos cómo inicia el proceso, ahora sí ya vamos a las etapas, si podemos ir a las etapas, por favor. En las etapas del proceso, tenemos que el proceso inicia por esta información que le llega al Ministerio Público, que es la denuncia o querella, ¿no? Entonces le llega esta información al Ministerio Público e inicia el proceso de investigación que el Ministerio Público tiene que leer o tiene que obtener la información que le está diciendo el policía, y lo que hace pues es hacer una breve síntesis o una breve narración de cómo sucedieron las cosas, y entonces él dice, bueno, vamos a iniciarla. Hay ocasiones que el Ministerio Público, desde el inicio que se le hace del conocimiento de la noticia criminal, o sea, se le hace el conocimiento de los hechos, él determina si es o no un delito. Entonces puede decidir y decir, si es un delito, voy a abrir carpeta de investigación, que es, la carpeta de investigación es un proceso que se tiene en todas las agencias del Ministerio Público, tanto federales como locales, que lo que se hace es ir acomodando un expediente de documentos, de narraciones, de entrevistas de policías y de elementos que ayuden a esclarecer los hechos, de si sucedió o no un delito. Entonces, si se abre carpeta de investigación, el Ministerio Público tendrá como dentro de sus facultades hacer que la persona que se le está señalando como responsable se presenta ante el juez, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va a presentar ante el juez y lo que podría hacerlo para que se presente ante el juez puede ser por orden de aprehensión
por comparecencia o por un citatorio. Cuando es orden de aprehensión es que no se tiene conocimiento de que cierta persona cometió una situación que posiblemente podría ser un delito. ¿Por qué digo posiblemente? Porque hasta sentencia ya se sabe que esa persona es culpable, ¿no? Y mientras tanto, en todo el proceso se le presume que es inocente. Entonces, eso es importante. Entonces, puede hacerlo que la persona acuda porque le diga al juez, yo no encuentro a la persona con nombre Juanito González, y entonces necesito que tú lo localices y lo traigas ante ti para que yo pueda hacer del conocimiento que hay hechos que pueden ser constitutivos de un delito. Y por orden de comparecencia es que el juez le gira, se tiene localizada la persona, y entonces le dice el juez a la persona, ¿sabes qué? Tienes que acudir a mi instalación porque te tengo que hacer del conocimiento que existe una investigación en tu contra, ¿no? Y por citatorio es la misma forma. Entonces, en el proceso ya vienen las etapas que habíamos comentado en un primer momento. Estas etapas empieza por la audiencia inicial, que es cuando el Ministerio Público, después de que ya realizó todo un proceso como en el CSI de investigar el delito, ya intervino con peritos, la policía le dijo, sí, sucedieron los hechos de esta forma, acudimos al lugar donde presuntamente se realizaron los hechos, hubo un perito en fotografía que fijó las imágenes de cómo estaba la escena del crimen, o intervino un perito en química para ver si había algunos elementos químicos para resolverlo. Entonces, cuando ya tiene todos estos elementos y él se da cuenta de que ya existen elementos suficientes que pueden ser constitutivos del delito, va ante el juez y le toca a su puerta y le dice, juez, necesito que me programes una cita contigo, dependiendo pues de la carga que tengan los juzgados, ahí dan las citas, para hacerte el conocimiento que sucede un hecho que puede ser susceptible de un delito y la persona responsable es Juan N. González. Entonces, acude el Ministerio Público, acuden todas las partes y entonces se llama formulación de imputación. ¿Qué pasa en esta etapa de la formulación de imputación? El Ministerio Público, como lo dijimos, puede ser Ministerio Público federal o puede ser local, expone lo que sucedió. Expone lo que sucedió en el día jueves, siendo las 20:25 horas, saliendo del estacionamiento, agarró Juan N. su auto, avanzó unos metros y una persona que iba en su bicicleta, pues la atropelló, ¿no? Pues la atropelló y entonces esos serían los hechos de lo que sucedió. Eso es lo que le explica. Entonces el juez tiene que saber si esos hechos constituyen o no, dentro de lo que ya dijimos que existe en la ley penal, en el Código Penal, una narración parecida de lo que sucedió, ¿no? Que en este caso sería, pues le privó de la vida porque arrancó el auto y lamentablemente pues ya la persona no perdió la vida, ¿no? Entonces ahí le explican esta parte qué sucedió. Entonces el juez en ese momento decide si para ese momento hay elementos para que esa persona que es presentada ante él, que le llamamos imputado, posiblemente cometió el delito. En este momento todavía estamos diciendo posiblemente cometió el delito. Y entonces el Ministerio Público le dice, yo tengo como prueba que efectivamente existe una persona que está, que falleció en el lugar de los hechos y presento un dictamen médico que determina eso, ¿no? Y otros, por decir, los auxiliares que son peritos en diversas ramas, en medicina, en genética, en química, en balística, etc., ¿no? Entonces, después de que esto ya el juez dice, bueno, vamos a vincular a proceso a esta persona porque posiblemente cometió el delito, existe un plazo que va a dar el mismo juez dependiendo del tipo de delito y las circunstancias y lo que se haya narrado, y le dice cuál es el plazo para llevar a cabo la investigación complementaria. Esto es, todavía da oportunidad a que el Ministerio Público realice otras acciones que encaminen a defender lo que él le platicó que sucedió. Y también esta etapa de investigación complementaria es para la defensa. La defensa tiene oportunidad de en ese mismo tiempo ellos mismos recabar elementos para contravenir lo que está diciendo el Ministerio Público, ¿no? Y también en esta misma audiencia es muy importante, y incluso muchos han escuchado los casos que salen generalmente en la televisión, como el caso de una
funcionaria pública de alto nivel, que de repente dicen, pues es que le pusieron medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces se vuelve un tema, el de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? O sea, que esa persona, por el delito que cometió, tiene que estar guardada en prisión hasta que se determine su situación de si es culpable o si es inocente o culpable, ¿no? Entonces eso pasa, les digo, con estos casos emblemáticos, y las medidas que tienen que tomar en cuenta para, dependiendo del riesgo de que la persona que es presentada como responsable se haga responsable de lo que está sucediendo, eso depende del riesgo. Entonces, en ese sentido existe la garantía económica, la firma periódica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de salir del país, ¿no? ¿Y qué hace el juez? Bueno, cuando prohíbe salir del país, lo que hace es te solicita el pasaporte si eres, si eres extranjero, o te busca alguna alternativa para que no salgas del país. Bueno, para hacerlo ya más rápido, en las etapas del proceso, los actores hablan sobre la formulación de la acusación, y esto es que el Ministerio Público ya tiene todo su conjunto de pruebas como investigador, y dice, ya tengo todo para poder ir con el juez y decir que la persona es culpable, ¿no? Y entonces ya formula la acusación y se da un debate con el defensor, y le dicen si son admitidas o no son admitidas las mismas, dependiendo del debate que se vaya desarrollando. Posteriormente, que ya deciden cuántas pruebas van y cuántas no, pues ya al final se da una apertura a juicio y se lleva a cabo pues una intervención de todos los actores para narrar cómo sucedieron los hechos, qué elementos se tienen para que se tenga por cierto que sucedieron los hechos, que esa persona lo cometió, y entonces ahí los especialistas ya emitieron sus opiniones sobre cómo sucedieron, y eso ayuda al Ministerio Público en su caso para que se determine que hay culpabilidad, o el defensor también tiene sus propios también elementos, también puede tener sus propios peritos que digan que no se cometió el hecho como lo señaló el Ministerio Público, y puede ser que la persona sea inocente. Eso ya depende del árbitro, que es el juez, y que dice culpable o inocente, ¿no? En ese sentido es muy importante. Con esto termino las etapas. Me gustaría un poquito, a lo mejor en otra ocasión, poder tomar el tema mucho más a fondo, pero bueno, ahorita es un primer avance, ¿no? Esto es importante porque el sistema de justicia penal, pues para que sea eficiente, es que todos los actores, como lo dijimos, tengan una interacción adecuada, y además pues velen por los derechos de todas las partes, ¿no? Y que si se cometió un delito, pues hay una sentencia, y si no, y si es un inocente, pues que haya una absolutoria, porque parece fácil, pero es un cúmulo de etapas y procesos y de reglas que se tienen que tomar en cuenta para llegar a un fin, que es la impartición de justicia, ¿no? Entonces, esto es importante, se los dejo ahí pues como parte de, que viene muy bien en la Constitución y en otros manuales y libros que más adelante pues ojalá les podamos compartir. En este sentido, pues nada más nos queda decir que todas las personas están recabando toda la información para que haya un proceso justo y necesario pues en todo el Estado mexicano, porque también ya ha sido señalado. Por ejemplo, tenemos el caso de México que se llama Campo de Algodonero. Hay una sentencia donde en la Corte Interamericana sentenciaron a México por eso, y esto tiene mucha importancia para el tema que yo les comenté de lo que es el proceso penal. ¿Por qué? Porque, bueno, si sabemos un poquito del caso, a lo mejor se los contaron en sus clases anteriores, en Ciudad Juárez hubo un aumento de homicidios de mujeres por una cultura de discriminación contra la mujer, ¿no? Entonces, se acudió a instancias internacionales para que hubiera una responsabilidad por parte del gobierno mexicano, esto en sentido de la falta de diligencia en las investigaciones. Por eso les digo que es importante que todos los actores, y en especial el Ministerio Público, el policía, los peritos, actúen con debida diligencia, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano fue sancionado en esta sentencia precisamente por el tema de debida diligencia, que en sí es relevante para el proceso y impacta en los deberes y derechos de la investigación que debe hacer el Ministerio Público en el proceso penal. ¿Esto qué tiene que ver? Pues estándar de debida diligencia respecto al deber que tiene el Estado de la protección de los
actos cometidos por particulares y en este debe adoptar medidas de protección, primero para el conocimiento de las autoridades estatales en una situación de riesgo real e inmediato, para que un individuo o grupo de individuos determinado y la existencia de posibilidades razonables para prevenir y evitar ese riesgo. También tenemos el carácter agravado del deber estatal de prevención que incide en la evaluación de previsibilidad del riesgo para las víctimas. En lo conducente, pues la Corte ha hecho varias anotaciones en diferentes casos sobre hechos de casos en concretos en situación de contextos de violencia, desigualdad y vulneración. También el deber de investigar, como lo dijimos, de debida diligencia de todas las autoridades que forman parte de este proceso que ya lo explicamos un poquito y que ponen en riesgo, bueno, en este caso a las víctimas. Y pues estos alcances son muy importantes para todos los temas de toda la investigación de todos los casos en México. Y nada más para ya dar por terminar mi participación, pues actualmente estamos acompañando un caso que, como ya lo comentaron, en algunos de sus módulos vieron algunas cosas de materia familiar, civil, y actualmente este caso tiene un impacto porque es de una representante que tenemos, que es era una menor, pero ahorita ya es una joven, actualmente ya cumplió la mayoría de edad, pero lleva 12 años solicitando su pensión alimenticia en un juzgado en la Ciudad de México, lo cual no se ha logrado. Y esto también tiene un impacto en materia penal, ya que desde que solicitó los alimentos, pues no le han sido proporcionados por su padre. Entonces, el impacto es que esto se convierte en una situación penal porque se puede solicitar al Ministerio Público a través de la denuncia o la querella en este caso, que se le den alimentos y que existe un elemento, un delito que se llama el incumplimiento de la obligación de dar alimentos, ¿no? En la Ciudad de México, y que esto implica que pues el padre tiene la obligación de dar alimentos y esto también el impacto que tiene es que se adeudan más de 12 años de pago de esos alimentos y que esto tiene una pena de 3 a 5 años y también tiene que reparar, pues suministrar la cantidad que debe de los 12 años de pensión que ha dejado de darle a la menor, y esto tiene un impacto tanto en lo familiar y civil como también lo tiene en lo penal, y que es un elemento de un delito que existe en el código y que lleva a cabo una investigación por el Ministerio Público de la Ciudad de México, que deberá determinar que esta persona pues no cumplió con los alimentos y por lo tanto deberá sancionarlo y tiene una pena de 3 a 5 años. Por mi parte es todo, les agradezco pues la atención ahorita. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco del derecho de las víctimas. Ya por la hora, supongo que nos vamos a pasar a esa presentación o a esa parte. Y bueno, primero quiero comenzar diciéndoles que nosotros como seres humanos, en nuestra calidad de personas, tenemos ciertos derechos, ¿no? Algunos de los más obvios sería, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la libertad. Sin embargo, cuando nosotros adquirimos la calidad de víctimas, tenemos algunos derechos específicos, los cuales se los voy a contar ahorita. Entonces, lo más importante es saber a quiénes se consideran víctimas o qué es lo que tiene que pasar para que me consideren a mí como víctima, ¿no? Entonces, una víctima es aquella persona que ha sufrido un daño, no necesariamente físico, porque a veces pensamos que el daño nada más puede ser físico y no, puede ser físico, emocional, psicológico o económico. Entonces, en síntesis, una víctima será aquella persona que ha sufrido un daño, ya sea como resultado de un delito o por las violaciones de derechos humanos. ¿Quién me va a otorgar la calidad de víctima? La calidad de víctima me la va a otorgar ya sea un juez por medio de sentencia, el Ministerio Público, alguna comisión de derechos humanos o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o algún organismo internacional en materia de derechos humanos. Entonces, ya una vez que les conté a quiénes se consideran víctimas, ahora les voy a contar que hay varios tipos de víctimas según la ley. Y me estoy basando en un documento llamado Ley General de Víctimas. Entonces, las víctimas se dividen en tres. Las víctimas directas son aquellas que resienten directamente el daño. Por ejemplo,
una víctima de feminicidio, la mujer que es asesinada, ella sería la víctima directa. O, por ejemplo, una víctima de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en la que ya sea el novio o el esposo la golpeó, ella es la víctima directa. O, por ejemplo, en el caso del secuestro, la persona secuestrada sería la víctima directa. Otro tipo de víctima es la víctima indirecta, que serán todas aquellas personas que sean familiares o personas allegadas a la víctima directa. Por ejemplo, la madre de una víctima de feminicidio sería la víctima indirecta. Y aquí les cuento que la ley contempla otro tipo de víctima, que son las víctimas potenciales. En esa no nos vamos a adentrar, pero les digo rápidamente que las víctimas potenciales son aquellas personas que por haber ayudado o asistido a la víctima corren peligro, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en las víctimas directas e indirectas. Entonces, si yo tengo la calidad de víctima, ¿quién me puede ayudar? Primero hay que considerar que en la materia legal o jurídicamente quien me va a ayudar va a ser un asesor o asesora jurídica, que como nos comentó Anel, es importante recalcar que yo tengo derecho a que se me asesore de manera gratuita. Entonces, si yo soy víctima, tendré derecho a tener un asesor o asesora, y por el contrario, si yo fuera la persona acusada, tendría derecho a un defensor o defensora. A esto agrego que, dado que el daño que sufre la víctima puede constar de diversas situaciones, por ejemplo, psicológicas, yo también tengo derecho a recibir atención psicológica. ¿Y quién me va a ayudar en eso? Pues hay diversas organizaciones que se dedican al acompañamiento y atención psicológica de las víctimas. Y ahorita les voy a enseñar unos teléfonos a los que puedo comunicarme en caso de que me considere víctima. Entonces, aquí se los muestro. ¿A qué instancias gratuitas puedo acudir si considero que soy víctima de un delito? Puedo acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también, como lo decía la maestra Anel anteriormente, hay una en materia federal y hay una por estado. No sé si todas las personas que están aquí son de la Ciudad de México o no, pero también en los estados se pueden comunicar a los teléfonos correspondientes. Estos teléfonos me parece que son para atención al público en general. Entonces, puedo acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar o al número de atención a víctimas del delito, que ese último número es uno proporcionado por la CNDH. Entonces, ¿qué paso debo dar o qué primer paso debo dar si considero que soy víctima de un delito y quiero denunciar el delito? Pues primero puedo buscar atención vía telefónica o puedo acudir directamente a las instalaciones de las instituciones públicas. Debo pedir asesoría sobre mi caso particular. Cabe mencionar que ningún caso es igual, aunque yo haya sufrido violencia y mi amiga también haya sufrido violencia, ninguno de los dos casos van a ser iguales porque cada quien tiene diferentes características, las lesiones van a ser diferentes, los daños psicológicos, emocionales van a ser distintos. Entonces, por eso es importante al pedir asesoría contar las características del caso y narrar los hechos de manera específica, ¿no? También debo expresar mis necesidades a la persona que me asesore, porque ninguna persona va a tener las mismas necesidades. A lo mejor yo requiero atención psicológica y mi amiga que sufrió lo mismo no la requiere, entonces cada quien va a tener diferentes necesidades. Y lo último sería levantar la denuncia o el recurso legal que corresponda, y quién me va a ayudar a saber qué tengo que hacer legalmente, pues va a ser mi asesor o mi asesora. Entonces, ahora sí, les voy a contar rápidamente cómo se dividen los derechos de las víctimas. Aquí cabe mencionar que la Constitución habla de derechos en general y la Ley General de Víctimas los incluye y aparte los divide en 6 bloques, que son los derechos en general, los derechos de ayuda y asistencia y atención, que ahí suena igual, pero ahorita vamos a ver las diferencias. Derecho de acceso a la justicia, los derechos de las víctimas durante el proceso penal, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación integral. Entonces voy a comenzar con los derechos de las víctimas en general. Y
Aquí es muy importante que, igual como decía la maestra Anel, uno de mis derechos esenciales como víctima va a ser el derecho a que se investiguen los hechos, a que se identifiquen a las personas responsables y a que éstas puedan ser enjuiciadas. Aquí también entra el principio de debida diligencia, también a ser reparada de manera integral. Ahorita vamos a hablar de la reparación porque ese es un tema muy específico. A conocer la verdad de los hechos. No solamente yo como víctima directa voy a tener derecho a la verdad, sino que también mis familiares, por ejemplo, en caso de que yo fuera víctima de feminicidio, tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. Muy importante que también tengo derecho a ser tratada con humanidad y respeto por los servidores públicos. En caso de que ellos me falten al respeto o me traten de una manera que no es digna, yo puedo levantar una queja, por ejemplo, ante organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También, bueno, el derecho de acceso a la justicia, que también ahorita vamos a hablar un poquito de eso. A conocer cómo va el proceso judicial, qué es lo que está pasando, si ya detuvieron a mi agresor o agresora. A expresar mis opiniones, y es muy importante que se consideren, porque, por ejemplo, si yo soy víctima de violencia y la autoridad me pide que declare ante mi agresor, pues a lo mejor yo no quiero, no me siento segura y la autoridad tiene que darme alternativas para no someterme a ese tipo de victimización secundaria. A un intérprete, esto se da en casos de personas extranjeras o personas pertenecientes a comunidades indígenas. Y entonces ahora les voy a hablar del derecho a la ayuda, asistencia y atención. Les digo, suenan muy parecidos, pero tienen algunas diferencias. El derecho a la ayuda significa que yo, como víctima de un delito, inmediatamente voy a tener derecho a que se me proporcionen ciertos servicios. Por ejemplo, los más importantes son a la atención médica y psicológica, ¿no? También aquí, por ejemplo, incluye la ayuda a transportarme o trasladarme, por ejemplo, cuando hay víctimas de trata de personas que son llevadas a otros países o a otros estados, tienen el derecho a que cuando sean liberadas o logren denunciar a sus agresores, la autoridad las pueda regresar a su lugar de origen. También aquí se incluye el derecho de alojamiento. Por ejemplo, en el caso de la trata de personas también, si yo no tengo a dónde ir, tengo derecho a que la autoridad, mediante diversas instituciones públicas, me garantiza el derecho a saber dónde quedarme o garantizarme cierto tiempo en algún refugio, puede ser. El derecho de asistencia es un conjunto de mecanismos o procedimientos a los que las víctimas tienen derecho para volver a tener una vida digna y garantizar la reincorporación a la vida social. Aquí les digo que depende del caso, pero por ejemplo, el derecho a la asistencia puede ser, si yo ya fui víctima de un delito, digamos secuestro, y estuve ausente por varios meses o incluso años, el derecho a la asistencia incluiría que las autoridades deben ayudarme, por ejemplo, a encontrarme una manera de volver a estudiar o de trabajar. Ese es el tipo de derechos que se incluyen aquí en la asistencia. Y en atención, pues a que mi asesora me brinde información clara que yo pueda comprender y que me ayude a saber qué es lo que sigue, ¿no? Y muy importante, la asistencia y atención se garantizará bajo un enfoque de género, que también es lo que mencionaba la maestra Anel, y diferencial, que se apegue al caso específico. Entonces, seguimos con quién debe brindarme las medidas de ayuda y atención. En un principio serán las instituciones públicas, como les comentaba, pero en caso de que ellas no puedan brindarme ayuda, el Estado está obligado a pagarme dependiendo del servicio que necesite, cierta ayuda o cierta asistencia privada. Entonces pasamos al siguiente derecho, que es el de acceso a la justicia. Aquí lo más importante es que yo tengo derecho a que se me proporcione un recurso judicial adecuado y efectivo. Y no solo eso, ¿no? Sino también que exista. Si por ejemplo, no existiera la forma en que yo pudiera levantar una denuncia o presentar una denuncia, pues se me estaría negando mi derecho de acceso a la justicia.
Y esto también se incluye en que tengo derecho a que los hechos sean investigados, a yo conocer quiénes fueron mis agresores y a que finalmente se dicte una sentencia. Y si yo después deseo oponerme a esa sentencia, pues también el derecho a la justicia implica que yo pueda tener acceso a ese segundo recurso, al amparo, y que las autoridades me lo resuelvan de la mejor manera posible. Y seguimos con perdón, se me fue. Seguimos con el derecho de derechos de las víctimas en el proceso penal. Entonces aquí principalmente a ser informada por las autoridades de qué manera me pueden ayudar o cuáles son mis derechos, a la reparación del daño, que igual ahorita lo vamos a ver. Aquí es importante saber que en el proceso penal yo tengo el derecho a aportar medios de prueba o información al Ministerio Público, que en términos legales eso se llama coadyuvar, a ser asesorada y representada, como eso ya también se los platicaba, a que se proteja mi identidad y mis datos personales, que ese derecho está muy controvertido ahorita por todo el tema de las redes sociales y demás, que las autoridades también fácilmente pueden publicar la identidad de las víctimas, pero teóricamente es un derecho reconocido por la ley y por la Constitución, a que se garantice mi seguridad. Aquí las autoridades tienen la facultad de dictar diversas medidas, como las órdenes de restricción en el caso de víctimas de violencia, a que se me notifiquen las resoluciones y entre otros, por ejemplo, a poder acudir a las audiencias, a que se me proporcionen copias de los documentos legales, entre otras cosas. Y seguimos, me parece, con el derecho a la verdad. Aquí, como les decía, este no es un derecho exclusivo de la víctima, sino que también puede ser de los familiares o de la sociedad en general. ¿Y qué implica este derecho? Es el derecho a conocer los hechos que dieron pie al delito y las violaciones de derechos humanos, la identidad de las personas responsables, las circunstancias en las que ocurrió el suceso y tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Aquí, por ejemplo, el caso que mencionaba mi compañera Mel de Campo Algodonero, se estaba negando el derecho a la verdad, no solo de las víctimas, sino también de la sociedad, porque las desapariciones en Ciudad Juárez pues eran un fenómeno reiterado que, en el que había un contexto de violencia muy grave y no se estaban investigando los hechos, nadie sabía qué pasaba, se tuvieron en algún tiempo algunos responsables, pero nunca se esclareció bien qué estaba pasando en Ciudad Juárez, ¿no? Y aquí es muy importante saber que no importa cuánto tiempo haya pasado desde los hechos, yo siempre voy a tener el derecho a la verdad. Y esto lo vemos mucho en los casos de desaparición, por ejemplo, en la época de la Guerra Sucia, que había muchos desaparecidos. Hasta la fecha esas víctimas tienen el derecho a la verdad que no ha sido cumplido, o también, por ejemplo, un caso que ilustra muy bien este derecho es el de los 43 de Ayotzinapa, que se ha negado el derecho a la verdad de los familiares, porque no conocen finalmente qué pasó con los estudiantes. Y ya finalmente el derecho a la reparación integral, como les platicaba, tengo derecho a ser reparada de una manera oportuna, plena, integral. Como les decía antes, cada víctima sufrirá un daño diferente, por lo que tendrá necesidades también diferentes. ¿Y qué se incluye en la reparación integral? Se incluyen las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, que ahorita les voy a especificar bien de qué se trata cada una. Y principalmente, para que haya reparación se tienen que investigar los hechos, porque si no se investigan, no hay manera de que lleguemos a una restitución o a una compensación. Entonces, lo más importante es que principalmente se investiguen los hechos. ¿Qué incluye la reparación integral? La restitución, que implica devolver a la víctima la situación anterior a la comisión del delito. Esto es muy controvertido porque no siempre es posible restituir a la víctima sus derechos. Por ejemplo, cuando hay una víctima de feminicidio, pues no se le puede regresar la vida. Es un tema complicado, pero aquí algo claro que podremos tener es, por ejemplo, una víctima de un secuestro, la restitución de sus derechos sería finalmente que se consiga la libertad y que se
enjuician a los responsables y a las responsables. También en la restitución puede ser que me reincorporen a mi trabajo que tenía antes de haber sido víctima de un delito, a recuperar mi identidad en el caso de las personas que fueron, por ejemplo, víctimas de trata de personas y que se les dio otra identidad diferente a la propia. Entonces, básicamente es eso la restitución. La rehabilitación incluye diferentes servicios para hacer frente a las consecuencias que me dejó el delito. Por ejemplo, el tratamiento médico, psicológico, y esto también se incluye a la familia, porque muchas veces la familia también requiere tratamiento psicológico y médico. Entonces, pasamos con los siguientes componentes de la reparación, que tenemos la compensación, y esto se incluye en la ley como una erogación económica. La manera en que se cuantifica la compensación es complicada, pero se toma en cuenta, por ejemplo, el daño físico que se hizo a la víctima, si se dejó alguna, si se le causó algún tipo de invalidez, o también, por ejemplo, se cuantifica tomando en cuenta los ingresos que yo percibía cuando trabajaba antes de ser víctima del delito. Entonces, la compensación es una erogación económica, básicamente, y la manera de cuantificarlo es diversa, dependiendo del delito del que fui víctima. ¿Y quién paga la compensación? La paga el victimario o el Estado, dependiendo ahí de las especificidades del caso. La satisfacción, que significa reintegrar la dignidad de las víctimas y ayudar a reorientar su vida o memoria. Aquí, por ejemplo, tenemos los casos de acciones de conmemoración, cuando se conmemora una vez al año o más veces el día en el que ocurrieron los hechos, como modo de hacer memoria de lo que sucedió con las víctimas. También es la publicación de las sentencias para hacer público lo que ocurrió y que se sepa quiénes fueron los responsables. Y el último sería la no repetición. Y esto es que la reparación integral incluye un aseguramiento por parte del Estado que los hechos no volverán a ocurrir. ¿Qué hace el Estado para que los hechos no vuelvan a ocurrir? Pues capacitar a sus policías, a sus jueces, reformar la ley, pues a veces no es exitosa la garantía de no repetición, pero en teoría es lo que se hace. Y pues muy importante, hay que tener en cuenta que la impunidad es contraria a la reparación. Si hay impunidad y no se conoce la identidad de las personas responsables o no se conoce qué pasó con los hechos, pues no habrá reparación. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, de verdad. Pues creo que esta charla fue demasiado, ¿cómo decirlo? Excelente, ya que aunque fue bastante técnica, reconocemos pues que es la importancia también de hablar del tema con propiedad, y agradecemos demasiado que se hayan tomado el tiempo de o de hacer esas diapositivas. Creo que todas en el chat aquí vamos a necesitarlas en algún momento porque están bastante bien. Y pues nada, nuevamente agradecerles la participación, agradecer que pues se toman el tiempo de compartir sus conocimientos con todas nosotras en este curso. Y al final del día creo que, como bien mencionaba Diana hace rato, pues estamos un poco nostálgicas de que es la última sesión de este curso, pero estamos con la certeza de que el curso cumplió su propósito, y que al final del día todas las participantes que se quedaron al final pudieron aprender demasiado con todos estos temas, que justo como bien lo mencionaba la profesora Arabella, siempre tuvieron la finalidad de complementar los espacios tan diversos de las mujeres que pues no son abogadas, ¿no? Tanto la familia, la sociedad, las protestas, el aborto, en este caso los procesos penales, y de verdad creo que, como bien lo mencionan en los comentarios, quienes se quedaron hasta el último, creo que el día de hoy podemos afirmar que tenemos más conocimiento que cuando iniciamos el curso, y espero de verdad que pues esto sirva mucho en su vida cotidiana, porque esa es la intención.
Por mi parte, agradecerle obviamente a las ponentes del día de hoy, agradecerle a las participantes y agradecerle también a la profesora Arabella por confiar en mí, en Diana, para poder moderar este espacio, para poder tomar el curso y también por implementar este tipo de cursos que al final del día tienen una utilidad social, yo creo, magnífica. Voy a pasarles a Diana un segundo para que ella también se despida y muchas gracias. Gracias, pues nada más a mí ya me queda ya la despedida, ya estuvo total, ya estuvieron los agradecimientos. A la profesora Arabella, pues igual nada más agradecer, a las ponentes igual, creo que no hubo mejor cierre que tener a 3 ponentes, leímos sus currículum y la verdad es que todos quedamos impresionadas, desde el principio fue como, ay no, súper inteligentes y así, no, se demostró justo eso, que son muy inteligentes, toda mi admiración y respeto enorme, las abrazo a distancia y esperemos que estemos en otra próxima, pues sí, conferencia juntas o también que se nos brindaran los datos de ustedes para seguirlas y estar ahí. Bueno, nada más ya para concluir, aquellas de las participantes que deseen la constancia de este curso, si pueden hacer el favor de mandar correo al observatoriojuridico-de-género@gmail.com y se les hará llegar su constancia de este curso que ya culminamos. Nada, todo el agradecimiento, les mandamos un abrazo, lo del convivio se quedó pendiente, igual puede mandar la que lo estaba organizando, pueden mandar un mensajito y nos organizamos y ya pasando todo este tema de COVID, pues ya nos podemos y estar todas juntas. Y bueno, muchas gracias. Y ya culminamos el día de hoy esta conferencia y el curso también. Nostálgicas y felices porque ya acabó. Muchas gracias de nuevo a las ponentes, gracias a la profesora Arabella, gracias a Fergie porque está conmigo en el curso y porque está conmigo en varias cosas y así. Y mil gracias. Nos vemos después, si no lo permiten.